Hola gente de YouTube, estamos de regreso con un nuevo video de Tripas de Gato. El consumo de sustancias ha llevado a algunas personas a cometer crímenes. Algunos dicen que es el resultado de sus alucinaciones, otros que los motivan a revelar su verdadera naturaleza, pero hay algunos que despiertan un lado particularmente oscuro, como puede ser comerse a alguien. Este es el caso de Gumaro de Dios, el caníbal de Playa del Carmen. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Gumaro de Dios García nació el 7 de abril de 1978 en Cárdenas, Tabasco. Su familia estaba compuesta por sus padres, quienes eran campesinos, y sus 7 hermanos. La convivencia siempre estuvo rodeada de carencias económicas, ya que apenas tenían para comer, por lo que ir a la escuela lo consideraban un lujo, y por esa razón solo cursaron hasta la primaria. La violencia también se hizo presente, debido a que Gumaro a los 7 años fue víctima de uno de sus tíos, quien abusó de él. Fue en la adolescencia cuando comenzó a estar envuelto en varios conflictos con la policía, acompañado del consumo de sustancias, lo cual no ayudó a su salud mental, ya que según unos estudios del DIF de Playa del Carmen, lugar donde ahora vivía, Gumaro padecía esquizofrenia y paranoia, con tan solo 15 años. Este diagnóstico no fue tomado en cuenta por su familia, aunque él tenía comportamientos extraños y era consciente de esto, así que por esa razón se integró a una banda de jóvenes que se dedicaban solamente a consumir y robar, pues solo así podía escapar de las alucinaciones que tenía y calmar sus arranques violentos. Su padre, al ver que no tenía interés en trabajar, le dijo que lo mejor que podía hacer era entrar al ejército, porque eso era algo que un hombre del rancho aspiraba. Pero Gumaro tenía otros intereses, ya que quería ser policía, a lo que su padre solo le dijo: déjate de babosadas, los polis no tienen futuro, son unos donadie con pistola. Así que en cuanto cumplió 18 años, Gumaro se enlistó en el ejército. Tal vez este tipo de educación estricta cambiaría su comportamiento, pero fue todo lo contrario. Gumaro los primeros meses los llevó bien, pero después vio la oportunidad y comenzó a irse de fiesta, y con esto llegó el incremento en el consumo de sustancias y alcohol, y aunque trataba de no descuidar el ejército, la fiesta lo rebasó, y empezó a faltar, llevándose varios arrestos por indisciplina, y con esto, conflictos con compañeros, pero en especial con un teniente. Las discusiones escalaron hasta que llegaron a los golpes, y esto le costó un arresto de 40 días en los que estuvo dentro de un agujero sin contacto humano y sin luz, lo cual perjudicó más su mente, así que desertó el 20 de agosto de 1998 con una sola cosa en mente: venganza. Al salir, Gumaro buscó la oportunidad para enfrentar al teniente con machete en mano, y al verlo, lo hirió en repetidas ocasiones para después darse a la fuga. A Gumaro no le importó saber si el teniente había sobrevivido, pues solo huyó sin mirar atrás para librarse de ser arrestado, y así se mantuvo por mucho tiempo. En ese lapso cometió actos aberrantes, como intimar con una yegua mientras alucinaba que era una mujer, la cual iba a quedar embarazada. Tiempo después hizo lo mismo con un menor y una monja, pero como funciona el país, Gumaro siempre la libró. Para el año 2000 regresó a Cárdenas. La gente rumoraba que era un sujeto muy violento y había que temerle, pues tenía mañas de los soldados, hasta que nuevamente fue arrestado. Él pensó que lo habían atrapado por los abusos cometidos, hasta que le dijeron que era detenido por robo, así que mantuvo guardado su terrible secreto y pasó solo 1 año y medio en prisión. Su padre sentía culpa porque creía que el ejército lo había convertido en el mismísimo diablo, y por lo tanto no quería saber nada de él cuando salió de prisión. Así que Gumaro se fue a Cancún para comenzar una nueva vida, ya que le comentó a su hermana que tenía trabajo en una obra como albañil, y desde ese instante no volvieron a saber de él. Mientras su familia pensaba que estaba trabajando, la realidad es que Gumaro se había perdido en las adicciones y vivía en la calle, mientras los pensamientos negativos eran parte de su día a día. En 2004 se encontraba cerca del mar en un lugar llamado Majagual,
en donde se encontró a un hombre al que en sus alucinaciones imaginó con ganas de pelearse, así que lo atacó con su machete hasta quitarle la vida. Según su testimonio, el tipo me jugó bronca, traía un machete y me retaba. Lo dejé que se cansara de gritar. Luego, cuando se atontó, le quité el machete y que lo empiezo a... Ahí lo dejé y me largué. Esa noche se me apareció su espíritu. Yo le dije a mi Dios Jehová que me ayudara a ya no oír. Luego de este crimen, Gumaro se fue al Petén, un poblado ubicado entre la frontera de México y Belice. Ahí conoció a un brujo maya que llamaban El Sabio. Gumaro quedó sorprendido porque le aseguró que podía darle dinero y abundancia, además de quitarle un fuerte dolor que cargaba en el pecho. Y lo único que debía hacer era llorarle a la naturaleza. Gumaro lo hizo, rezó junto a un árbol y después agregó algo que para nada estaba en el ritual. Dijo que le ofrecería 3 cuerpos en sacrificio si cumplía con su palabra. Luego de ese encuentro se fue a Quintana Roo y ahí conoció a Raúl González, conocido como el Pelón o el Guacho. Este sujeto, según Gumaro, también había desertado del ejército por una situación similar a la suya, y al sentirse tan conectados se convirtieron en pareja. Ambos se fueron a vivir a una palapa por la carretera de Chetumal. Subsistían robando cosas y teniendo encuentros con turistas extranjeros a cambio de dinero. Estuvieron alrededor de 6 meses sumergidos en excesos hasta que las cosas cambiaron por completo. El 12 de diciembre, ambos hombres tuvieron una acalorada discusión luego de estar intoxicados, pues las provisiones se habían acabado. Y como Gumaro quería seguir consumiendo, le pidió a Raúl los 500 pesos que en alguna ocasión le había prestado, pero este le dijo que no los tenía. Esa respuesta hizo que Gumaro se transformara en un monstruo. Tomó un cable y lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. Luego lo colgó de los pies y le arrojó un bloque de concreto en la cabeza, acabando con su vida en ese instante. Gumaro se tomó el tiempo para conseguir hierbas y prepararlo para comérselo, parte por parte, sin un poquito de remordimiento. Incluso se preparó varios platillos. Mientras el cuerpo seguía suspendido, un joven igual en situación de calle se acercó y vio la terrible escena. Gumaro le ofreció un bocadillo, pero el joven huyó inmediatamente hasta llegar a un módulo de vigilancia y denunciar lo que había visto. Pero no le creyeron, pues pensaron que estaba bajo los efectos de alguna sustancia. Al ver que no le hicieron caso, fue a denunciar a los policías y el 14 de diciembre se vieron obligados a inspeccionar la zona. Cuando llegaron, se dieron cuenta que todo era real, y así fue como descubrieron a Gumaro, durmiendo abrazado del torso de una persona, entre otros restos, en medio de basura y olores asqueantes. Inmediatamente fue detenido y aceptó lo que había hecho. Incluso narró todo con detalles y dijo que tenía pacto con el diablo porque debía ofrecerle a 3 personas. La curiosidad de los policías no se hizo esperar y le preguntaron a qué sabía. Gumaro respondió: sabía como a barbacoa de borrego. También le preguntaron qué había sentido al atacar a una persona y la respuesta incomodó a muchos, pues dijo: pues nada, no se siente nada, es como acabar con un pollo. Aclaró que lo que hizo no fue por hambre o venganza, sino más bien fue porque así se comería los poderes de esa persona. Incluso deseaba tener algunas de sus facciones. Gumaro en ningún momento se mostró arrepentido o desconcertado. Al contrario, contaba las cosas como si fueran anécdotas bonitas para recordar. Estaba tranquilo y cooperó con todo. De hecho, parecía más interesado en que le creyeran sus terribles crímenes. No me arrepiento de nada, ya lo hice. En todos esos años, la familia de Gumaro no había tenido señales de él, hasta que un día el camión que vendía el periódico anunciaba que había sido detenido por haberse comido a un hombre. El impacto de la noticia fue tan grande que su padre solo dijo: que Dios lo ayude, nosotros ya no podemos hacer nada. Gumaro fue puesto bajo vigilancia y sometido a tratamientos. Su comportamiento cambió. Incluso su compañero de celda decía que a Gumaro solo le gustaba tener la apariencia de malo para que no le hicieran daño, porque en realidad era un buen amigo que trabajaba, hacía ejercicio y le gustaba leer poesía. Esto hizo dudar sobre su esquizofrenia, hasta que en 2006 se cortó su propia oreja para comérsela, porque aseguraba extrañar el sabor de la carne. Esto se debió a la falta de medicamento, lo que hizo que volviera a tener alucinaciones. En ese tiempo aún no se decidía el futuro de Gumaro, sobre todo porque Raúl nunca había existido. Sí,
La persona a quien le quitó la vida era un desconocido, pues Gumaro dijo que solo lo conocía por su apodo. Incluso le preguntaron a vecinos y albañiles si conocían al Guacho, pero nadie tenía conocimiento de haberlo visto. Así que la policía optó por nombrarlo Raúl para darle una identidad, y como no fue reclamado, fue llevado a la fosa común. Un dato extra es que Gumaro dijo que en una de sus piernas tenía un tatuaje, pero él se lo había comido, así que la única seña que podía identificarlo ya no existía. En 2007 salió a la luz un libro escrito por el periodista Alejandro Almazán. Él fue el único que tuvo acceso para poder platicar con Gumaro. En esas conversaciones se obtuvo información que nadie sabía y detalles que evidenciaban la manipulación de los medios para que las notas fueran aún más amarillistas. Si bien no había duda de los delitos de Gumaro, se crearon historias alrededor que involucraban brujería, satanismo y hasta una secta. El periodista logró captar los momentos lúcidos de Gumaro en los que decía que quería regresar al penal de Tabasco junto a su familia, porque estar en soledad solo le hacía tener pensamientos negativos, pero también porque tenía intenciones de convertirse en un líder, aprovechando la fama que cargaba y que nadie se metiera con él. En sus palabras: me quiero ir de aquí porque no me hallo, está muy chiquito y allá quiero ser el mero general. Mi papá quería que fuera soldado y allá en Cárdenas puedo serlo. Regresando a 2006, antes de que se publicara el libro, la situación de Gumaro con respecto a su sentencia seguía sin ser clara, pues el juez no quería equivocarse en su decisión. Entonces, el informe psicológico se hizo presente, y este decía: tiene conducta antisocial, fallos de juicio, egocentrismo patológico, incapacidad para el afecto, conducta fantasiosa, pérdida específica de insight o falta de empatía y trastorno en sus relaciones interpersonales. Gumaro, al enterarse que su salud mental influiría en la decisión de su sentencia, se aprovechó de ello, pues por alguna razón creía que eso sería el pase directo a su libertad. El juez solicitó otras opiniones de especialistas, y para el 12 de diciembre de 2006, el juez redactaba el oficio en el que él se declaraba incompetente en el caso de Gumaro y lo consideraba inimputable, por lo que el 9 de febrero de 2007 dejaría el penal para ingresarlo al Centro Federal de Readaptación Psicológica en Cuautla, Morelos. En las siguientes horas a esta decisión, la cual Gumaro aún no conocía, comenzó a presentar malestares como de resfriado, hasta que perdió el conocimiento, y al volver en sí, una voz le dijo que lo habían declarado inimputable, por lo que ya se iba a ir. Esto fue suficiente para que se reanimara y tomara sus pocas pertenencias para dirigirse a la salida, hasta que el director del penal lo frenó y le dijo que no había quedado en libertad, sino más bien iba a ser trasladado al centro psicológico. En un principio se decepcionó, pero después cooperó con todos y siguió con su tratamiento, pensando que podía quedar en libertad, pero los malestares de resfriado no le dieron tregua. Fue sometido a exámenes clínicos y así descubrieron que tenía VIH. Cuando se lo dijeron, lo tomó muy mal, lloró y se lamentó, pensando que estaba destinado a morir pronto. Le fue difícil procesar su enfermedad y esto hizo que cambiara por completo su comportamiento. Ahora estaba arrepentido y decía que tal vez eso era lo que merecía por las cosas terribles que hizo. Incluso dijo: ahorita estuviera en el rancho, casado con la mujer que mi papá quería emparejarme, pero ni modo, los muertos están y ya ni llorar es bueno. Quedaba claro que Gumaro sabía perfectamente que lo que hizo era un delito y por mucho tiempo fingió ser malo y que no le importaba nada. Este comportamiento ya había sido predicho por especialistas que aseguraban que solo mentía para que lo consideraran insano mentalmente. Ahora que sabía que era real, que estaba al borde de la muerte, pues el VIH estaba en la etapa final, ya no había tiempo para arrepentimientos y lo único que pedía era volver al penal de Tabasco, porque ahí se sentía con más libertad y su familia podría visitarlo. Sabía perfectamente que su libertad nunca la alcanzaría. Los doctores consideraron que no era necesario que estuviera hospitalizado y debía ser reingresado junto a los otros reos, así que en 2008 lograba regresar al penal de Tabasco, en donde permaneció hasta su muerte el 11 de septiembre de 2012 a sus 34 años.
De este modo, la historia de Gumaro de Dios, el caníbal, quedó impregnada en los titulares de los periódicos. La historia real contada por el periodista estuvo envuelta en diferentes matices, sin justificar los delitos que cometió, demostrando cómo las enfermedades mentales no son ficción y la facilidad con la que la gente puede manipular para crear una historia que tal vez nunca pasó, pues Gumaro cambiaba la versión de su infancia conforme hablaba con los médicos, dejando en incógnita cuál había sido su verdadera vida, incluso si solo fueron esas víctimas o pudo tener más. Pues de hecho, en su intento por quedar en libertad, quería cumplir con la promesa del brujo, pues según él, solo le faltaba una persona más para obtener la vida deseada, llena de lujos que nunca pudo tener. Gumaro de Dios aún tenía su proceso pendiente, y hasta antes de morir era un hecho que su sentencia iba a ser la cadena perpetua, pues después de todo tenía que ser considerado un sujeto peligroso. Él fue Gumaro de Dios, el caníbal de Playa del Carmen. Y bueno, así llegamos al final de este video de Tripas de Gato. ¿Qué les pareció? Un caso que tiene unos detalles demasiado turbios. Si los quieren checar, pueden leer el libro del periodista. Está muy interesante y yo sé que les va a gustar si les gustan estos temas, así que chéquenselo. Nos pueden dejar en los comentarios qué opinan, si ya sabían del caso, si pueden aportar más información, también déjenla ahí. Vamos a estarlos leyendo y así nos mantenemos en contacto con ustedes. Y por supuesto, quiero agradecerle muchísimo a todos los ayudantes del Maligno por apoyar este canal, porque gracias a ustedes se hacen posible estos videos. Y también, si nos quieren ayudar de otra forma, pueden hacerlo suscribiéndose al canal, dejando un me gusta y activando la campanita para que YouTube les avise cada vez que estamos subiendo contenido. Y si ustedes también quieren ser ayudantes del Maligno, lo pueden hacer volviéndose miembros de Tripas de Gato por tan solo 50 pesitos y van a tener beneficios exclusivos. Así que anímense, vale la pena y contamos con su apoyo, y si no, compartan nuestro contenido, eso también nos ayuda bastante. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes, subimos diferente contenido, por si nos quieren seguir en todas las que se puedan imaginar, ahí estamos. Saludos especiales a todos los que nos escuchan en plataformas de podcast, mil gracias. Y si quieren estar en contacto con nosotros, mandarnos un mensaje de apoyo, hacernos una petición, una sugerencia, lo que ustedes quieran, lo pueden hacer en mensajes en Instagram, ahí estamos en contacto con ustedes. Y si todavía no nos siguen, pueden hacerlo al terminar este episodio. Chéquense todo el contenido de Tripas de Gato, Archivos Oscuros y también los episodios como estos de Tripas de Gato. Sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.